Yo soy Alfredo Kembe, soy el secretario general de una ONG guineana, CIDEGE, y también soy fundador de la misma organización. Estamos en Guinea trabajando desde 1997 y una de las líneas, objetivos fundacionales de la organización es apoyar la sociedad civil guineana. A pesar de ser nosotros una organización de la sociedad civil, nos proponemos apoyar a la creación de un espacio propio de sociedad civil en general. Entonces, es uno de los trabajos en los que estamos trabajando, valga la redundancia, aparte de otras líneas de trabajo que tenemos, un programa de desarrollo rural y un programa de nuevas tecnologías de la información y la enseñanza. La situación de la sociedad civil en Guinea es delicada en cuanto a que tenemos problemas conceptuales dentro y fuera de la sociedad civil. Pensamos que los actuales dirigentes del país no entienden el concepto de sociedad civil, y si lo entienden no quieren entender que sea un actor entre comillas normal, que debe existir de manera propia, independiente, si es posible, pero sobre todo propia. De manera que los problemas que tenemos tienen que ver con dos aspectos. Un primer aspecto es a nivel interno, las debilidades internas de las organizaciones, falta de recursos, de capacidades, de conocer su propio rol, y habría que ir ahí cómo surgieron las organizaciones. Y la otra es el contexto, es decir, frente al Estado, que no confiere todavía ninguna legitimidad existencial a las organizaciones. Esto se une, por lo tanto, a la existencia de unas leyes muy restrictivas en materia de promoción del asociacionismo y todo lo demás. Entonces son las dificultades que hay. La cooperación internacional apoya muy poco o nada a las organizaciones locales, y en breve está la situación. Dentro de este aspecto de encontrar un espacio propio de la sociedad civil, estamos hablando de libertades, estamos hablando de derechos. Entonces, el concepto de derechos humanos está ahí presente, está indisociable, o sea, no se puede ser alguno al otro. Desde siempre, en todas las partes, yo creo que el tema de derechos humanos siempre es un tema peliagudo, y más en regímenes como los nuestros, de manera que es un problema añadido al mismo problema de existencia de sociedad civil como entidad propia, autónoma. A la misma existencia de la falta de libertad de expresión, de reunión, también se une el mismo tema de los derechos humanos a un país que ha venido siendo sistemáticamente condenado en materia de derechos humanos. De manera que los dos problemas los tenemos ahí de manera importante. Y en la ley de ONGs que se adoptó en 1999 no contemplaba que las ONGs podrían dedicarse a los derechos humanos. Pero gracias a la presión y trabajo con la Unión Europea se ha conseguido aceptar desde 2006, por lo menos por ley, que sí se pueden dedicar. Pero todavía no tenemos una organización específica sobre derechos humanos. Sí, hay temas de derecho a la mujer, de los niños, de los ancianos, y bueno, para nosotros que somos una organización integral también es inherente. Y eso hace que llevamos como 2 o 3 años que estamos empezando a trabajar el tema de derechos humanos dentro de la sociedad civil guineana, y en esto estamos trabajando con el Consejo por los Derechos Económicos y Sociales y alguna otra organización americana, norteamericana. Y básicamente esto es lo que yo podría resumir.
Y añadiría que a mi nivel personal he intervenido en las Naciones Unidas en el proceso de EPU, hablando de temas de derechos humanos en Guinea, y también he hecho viajes, visitas, contactos, y personalmente yo soy profesor universitario, funcionario, pero llevo 16 meses expulsado de la universidad por órdenes de la administración, del poder de más arriba, por dedicarme a este tipo de cosas. Entonces, eso refleja la dificultad que hay, que sería la menor represalia que ellos han podido adoptar por el momento. Y no hemos hecho mucho, no hemos hecho gran cosa. Y esa es la situación. Entonces, personalmente, hemos interpuesto demanda judicial por un despido ilegal. Todo el procedimiento es ilegal, pero esa es la situación. Así que cualquier grupo de personas que quiera trabajar, buscar espacio libre, autónomo, y se enfrenta a la dificultad de que puede estar represaliado en cualquier momento y con pocas protecciones.